Le damos la bienvenida a Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y representa a Consenso Federal. ¿Qué tal, Alejandro? Marcelo Aymar te saluda. Buen día. Buen día, Marcelo. Un gusto dialogar con ustedes. Muchas gracias por la convocatoria. Gracias a vos por estos minutos. Has retuiteado en las últimas horas un tuit del líder de Consenso Federal, de Roberto Labaña, que dice, te lo leo textual para que la audiencia también sepa qué es lo que has retuiteado, y dice, qué agitación política, de uno y otro lado, cuánto ombliguismo de gente con demasiadas ambiciones e intereses, obvio. El pueblo, los ciudadanos, no participan ni les gusta. Me imagino que estás a favor de estos dichos del líder de Consenso Federal, de Roberto Labaña, por eso retuiteaste. ¿Qué ves en este tiempo para que al líder y a vos, tanto a Roberto Labaña como a vos, Alejandro, han llevado a que piensen esto de este tiempo político? Creo que Roberto Labaña es uno de los hombres que tiene derecho, legitimidad y mucha experiencia como para hacer este tipo de llamados de atención, de advertencias, porque además es también un hombre de diálogo y cada vez que se lo requiere para una opinión, para un consejo, para un comentario constructivo, él ha estado y va a seguir estando. Ahora, los argentinos venimos observando en los últimos 15 días un escenario de la política que no genera condiciones ni clima para la concordia y enfocarnos en los temas como los que, por ejemplo, vos mencionabas recién, vinculados con el impacto de la pandemia y de otros antecedentes en el mercado laboral. Al contrario, hay adentro de las dos grandes coaliciones, adentro de los dos grandes frentes, una competencia entre sectores rabiosos y sectores un poco más moderados. Pero a su vez, hay también cierta, yo les diría, exigencia política injustificada de parte de la oposición más rabiosa hacia el gobierno, en el sentido de que tiene que romper tal con cual, pelearse tal con tal otro, y eso es además de una irresponsabilidad, es una imprudencia, porque hay un gobierno en la Argentina que tiene 7 meses de ejercicio de poder. La mayoría de ese tiempo lo ha pasado en medio de una pandemia, por lo tanto se requiere un poco más de humildad, un poco más de prudencia, y en todo caso, esa es nuestra filosofía y no necesariamente tiene que ser compartida por todos. Cada vez que tenemos una crítica, la acompañamos de una propuesta. Por eso nosotros sabemos cómo salir de la situación de estancamiento productivo que dejaron los últimos 6 o 7 años, más la pandemia. Alejandro, yo el otro día pensaba que cuando entre semana invitó a dialogar a sectores opositores mediante Zoom, el presidente Alberto Fernández, el sábado pasado en una mini editorial que hicimos en este programa, yo decía que como estadista tenía que ir a más y en vez de generar esta lógica de hablo con los opositores que gestionan y no con los que mandan twitters, que tendría que haberse animado, y todavía sigo pensando lo mismo, en levantar el teléfono y convocar, como presidente de todos los argentinos, a Mauricio Macri, y que si Mauricio Macri no quiere ir a un diálogo, o no quiere presentar propuestas, o directamente decir, yo en este momento de la Argentina voy a acompañar, y esa idea tendría que salir desde Olivos, que en definitiva lo que va a terminar, si no se lleva adelante eso, es que si dijese Macri que sí, sería bienvenido por todos los sectores de la República Argentina, más los que lo apoyan al expresidente, y si dijese que no, el gobierno creo que también saldría bien parado, porque lo dejaría expuesto para no porque esa negativa de Macri sería no dialogar en este nuevo tiempo. Entonces lo dejarías expuesto como un sector de la política que no quiere tratar de llevar adelante ese eslogan que tiene el gobierno de Argentina Unida. No sé qué opinas en cuanto a este pensamiento. Puede ser, no dejan de ser observaciones que yo respeto, que se quedan en el plano de la táctica política. ¿Y cuál es el contenido? Y lo otro. ¿Qué es lo que sucedió? Que el gobierno y la oposición más rabiosa se pusieron de acuerdo para eliminarnos de una reunión a la que estábamos convocados todos el día lunes a las 5 de la tarde. Nosotros fuimos convocados a participar de una reunión el día lunes a las 5 de la tarde. Y por un acuerdo entre el gobierno
y la oposición de Juntos por el Cambio nos eliminaron de esa reunión y nos bajaron a una reunión con la oposición de segunda. Esas cosas no son buenas en cuanto a lo que se proyecta como necesidad de concordia y de diálogo amplio hacia el futuro. De todas maneras, lo último que tenemos que hacer nosotros de la política es quejarnos por una reunioncita, y nuestro compromiso aún así es formular propuestas. Nosotros tenemos presentado en el Congreso de la Nación un proyecto para financiar tasa cero a las pymes para créditos a 24 meses con 6 meses de gracia, y a su vez a todas las pymes que reinviertan utilidades en bienes de capital, cero impuesto a las ganancias por 3 años. Pero eso además está acompañado de otro proyecto que presentaron Graciela Camaño y Jorge Sargini, que suspende las ejecuciones patrimoniales y los inicios de quiebra hasta marzo de 2021. Es decir, que son dos instrumentos muy concretos, muy viables. Esos proyectos ya los tienen cerrados, ¿no? Para presentar en Congreso, ¿no? Ya están presentados en el Congreso y están hechos sobre la base de la experiencia de mujeres y hombres que saben lo que es la administración del Estado. Es decir, no es nuestro estilo, ni es nuestra trayectoria, presentar propuestas incumplibles para agitar como opositores, sino al contrario, nuestra forma de criticar es presentar proyectos para cubrir los vacíos de las políticas que hoy no están vigentes. Hay que aprobar urgente una prórroga, un paréntesis de las quiebras y de las ejecuciones patrimoniales. Y si hay que ir pensando, como ya tendría que estar pensado y aprobado, el modo de salir más virtuosamente de este buen instrumento que son los ATP, pero que no se pueden sostener en el tiempo, bueno, no hay otra que ir buscándole la alternativa al financiamiento muy conveniente para las pymes y también en bajar impuestos. Nosotros creemos que es necesario acompañar el impulso a las pymes con una reducción de la carga tributaria, porque al final lo que eso va a significar es que se termina recaudando más. ¿Cuánto paga una pyme fundida? Cero paga de impuestos. Hay que darle un aire, una posibilidad de recuperarse. Así que esas son nuestras propuestas. Y Alejandro, en relación a estas propuestas, ¿han tenido algún tipo de puente de diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa? No, yo no interactúo con el presidente, lo hace sí, y en buenos términos, el presidente de nuestro interbloque, Eduardo Balibuca, pero respecto de estos dos proyectos, como es el estilo del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, no hemos tenido ningún tipo de observación ni de contacto. Yo creo que hay en la Cámara de Diputados bastante pesimismo, tanto en la oposición más dura de Juntos por el Cambio, como en el propio oficialismo. No creen que la Argentina se pueda recuperar en un plazo más corto que largo, y no creen que pueda ser intensa la recuperación. Creo que hay pesimismo y cierto conservadurismo en el Frente de Todos. Por eso usted no los ve impulsando propuestas para la recuperación de la producción, sino más bien los va a ver impulsando propuestas para mejorar o ampliar el gasto corriente, los subsidios, la política social, o en todo caso quedar más impuestos, pero no los veo con la convicción de que haya que impulsar la producción y el empleo. Al contrario, los veo bastante pesimistas en ese sentido. Alejandro, nosotros sí, dígame. Lo vemos distinto, perdón. No, le quería consultar si ustedes apoyarían, si desde la coalición del Frente de Todos, con Máximo Kirchner o con Carlos Heller, llevan adelante este proyecto de impuesto único a las grandes fortunas, que en definitiva recaerían en 12.000, 13.000 personas, que son los que llevan adelante, grandes emprendimientos y tienen mucha riqueza, en un país que somos 44, 45 millones de personas. Y ustedes, de presentar la coalición del Frente de Todos ese proyecto, en lo personal como en la idea de bloque, ¿se apoyarían o estarían en contra? En términos de bloque lo vamos a analizar cuando se presente el proyecto. Yo personalmente ya tengo una posición bien tomada, pero permitime compartir con vos esta reflexión y que surge a partir de tu potencial, que es muy adecuado. Es decir, si presentaran, sí. Es adecuado porque hace 3 meses y medio que ustedes del periodismo y nosotros de la política estamos obligados a responder sobre un supuesto proyecto
que dicen que van a presentar y no presenta. Entonces, nuestra conversación se convierte en algo así como un capítulo borgiano, donde estás obligado a preguntarme, estoy obligado a responderte sobre un proyecto que no existe ni vimos, pero no le voy a esquivar al busto. Lo que quiero es subrayar que por responsabilidad democrática, si uno está 10, 15, 20 días hablando de un proyecto, al mes por lo menos tiene que presentarlo para que podamos discutirlo. Ahora, si están 3 meses y medio con el proyecto escondido abajo de la mesa, es difícil opinar, o en todo caso, a mí no me gusta subirme a la caravana de los irresponsables que opinan de cualquier cosa que no existe. Pero tomo algunas de las nuevas menciones que ha hecho Heller, porque en los últimos 3 meses y medio han hablado de cosas muy distintas, y en las últimas versiones, que son distintas a las originales, mencionan esto que vos mencionás, es decir, una base imponible de entre 11.000 y 12.000 personas, con una recaudación aproximada de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Por otro lado, siempre insisten en que no es un impuesto porque es por única vez. Eso es incorrecto, por decir una definición respetuosa. Cada vez que uno graba con un tributo está imponiendo algo, no es voluntario, por lo tanto es un impuesto. Pero tal vez no quieren caer, Alejandro, en los errores de anticipación que sucedieron con Vicentín al momento de comunicar. No, exactamente al revés. Porque con el caso de Vicentín, el presidente salió a presentar una idea de expropiación, ha dicho en las últimas horas que ha cometido un error, entonces tal vez esta dilación en el presentaría, y en esta cuestión borgiana tiene que ver con que tal vez esa tardanza porque no quieren terminar equivocados como con Vicentín. No, nada que ver, porque el primer anuncio, y entonces ya que me convocás a la conversación sobre eso, vamos a profundizarlo. El primer anuncio acerca de que iban a enviar un proyecto de ley al Congreso para poner un impuesto de esta naturaleza, se lo hizo un periodista al presidente. Subrayo, repito, y quiero ser bien preciso, se lo hizo un periodista al presidente, es decir, el periodista le anunció al presidente el día 4 de abril que el día 6 de abril su bancada enviaría un proyecto. El anuncio de Vicentín fue el 8 de junio, es decir, que fue más de 2 meses después del anuncio que el periodista le hizo al presidente de la Nación. Así que eliminemos de raíz esa hipótesis. Sí, porque también iba por proyecto de ley, en definitiva, lo de Vicentín, en ese anuncio primigenio de Alberto Fernández. Pero tampoco llegó, hubo un borrador dando vueltas, que menos mal que no llegó, porque en su artículo 3 decía que el Estado se iba a endeudar, tomar endeudamiento externo para pagar Vicentín. Imagínense lo que significa eso en medio de un proceso de reestructuración de la deuda externa. No sé si se habrá enterado el Ministerio de Economía lo que decía ese borrador, la verdad. Menos mal que ni siquiera llegó al Congreso, porque además se iba a rechazar en la Cámara de Diputados, a pesar de lo que decía Massa, que le prometía al presidente que tenía 130 votos, eso se iba a rechazar. Pero bueno. Alejandro, sí, coménteme. No, vamos a lo del impuesto, porque vos me preguntabas qué pasaría. Cuando llegue el impuesto, seguramente, el proyecto, seguramente lo analizaremos en el bloque, pero yo tengo una posición tomada. Y es la siguiente: si van a recaudar entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, una parte de eso, no menos del 35 y 40%, debe dedicarse a las pymes, a la producción y al empleo, a sostener la producción y el empleo. Por lo tanto, si de esos fondos se logra financiar valga la redundancia, un fondo que subsidie tasa cero para las pymes, y que a su vez la creación de un nuevo impuesto vaya acompañada por la reducción en otro impuesto, nada más y nada menos que en este caso reducir el impuesto a las pymes, impuesto a las ganancias, yo lo voto, pero con toda convicción. Ahora, si el destino de los fondos va a lo que hoy ya está financiado, porque ¿qué hizo el gobierno cuando le dio superpoderes al jefe de gabinete hace casi 2 meses? Le dio la posibilidad de reasignar partidas de cualquier destino hacia las finalidades de salud, desarrollo social, etcétera. Por lo tanto, para eso no necesitan más fondos, eso ya está fondeado. Lo que tienen que hacer es privilegiar, entre otras finalidades a las que no me opongo, una parte importante a las pymes. Si es que va a ese destino, por supuesto que yo lo apoyaría. Alejandro, la última muy cortita. ¿Ayer te pareció de los 3 el discurso de Axel Kicillof el más coherente y el más realista? No escuché ninguno de los discursos, y menos aún los calificaría si los haya escuchado. No tengo interés en calificar
y además entre tres, habiendo 3.000 dirigentes políticos en la Argentina, no. Que creo que ellos tienen bastantes voceros para calificar sus propios discursos. Me interesa ir más al fondo de la cuestión y creo que es prudente, es razonable y es constructivo para la Argentina ver a tres funcionarios de altísimo rango trabajando juntos para la salida de la pandemia con mucha responsabilidad. Eso me parece muy positivo. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos minutos y buen fin de semana. Gracias a ustedes, muy buenos días. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el diputado nacional de Consenso Federal por la provincia de Buenos Aires, Alejandro Topo Rodríguez.